Buenas tardes a todos y todas. Sean nuevamente bienvenidos a la presentación de Psicoanálisis y Teoría Social en esta cuarta sesión de la Semana de las Tradiciones y Ámbitos de Aplicación en Psicología. En esta ocasión vamos a tener la presentación de los ámbitos de clínica, educación, desarrollo y docencia y organizacional. La primera presentación corresponde a clínica y la moderadora será la maestra Esmeralda Ramírez Priego, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Teresa. Bueno, pues vamos a continuar en esta ocasión con la presentación de la práctica de clínica, psicoanálisis y teoría social por parte del profesor Gerardo Vargas Ibáñez y la profesora Mariela Flores Acosta. Ellos nos van a hablar acerca de los aspectos más relevantes de la práctica. Adelante, profesor Gerardo. Perfecto, muchas gracias. Pues primero un saludo a todos. Me parece que nosotros en la parte de la práctica, primero, ¿cómo es que trabajamos en la práctica? Nosotros trabajamos en varias sedes que más adelante les va a dar más información la profesora Mariela sobre las sedes, pero que es en el INSEMI. También puede ser en otros lugares que, a ver, más al rato lo que le va a presentar la profesora. Lo importante, obviamente, de la clínica es que nosotros vamos a trabajar con varios casos que van a llegar ahí y nosotros vamos a intervenir justamente a partir de la técnica psicoanalítica, porque me parece que al final del día la pregunta que está ahorita un poco en juego es cómo trabaja un psicoanalista, que ya me parece una pregunta muy abarcativa y muy complicada, que voy a tratar de explicar en pocas palabras. Nosotros trabajamos junto con teoría y metodología como dos momentos, los más importantes del psicoanálisis, o al menos así es como lo percibimos nosotros, Freud, y después vemos justamente a Lacan. Entonces, en Freud, él a partir de su teoría de la mente, que me parece que Freud tiene una teoría de la mente muy original y muy precisa, que justamente hace que funcione la clínica psicoanalítica. A partir de esa teoría que él tiene, se genera la técnica psicoanalítica. En pocas palabras, la teoría de la mente de Freud va a consistir en esta idea muy interesante de Freud, del blog maravilloso, en donde Freud plantea que justamente nuestra mente funciona como este aparato printator, que es el que conoce Freud, que es como una especie de pizarrón que uno podía escribir y podía volver a borrar y volver a escribir. Entonces Freud, a partir de ahí, tiene toda esta visión de la teoría de la mente, que es lo que no sé, es un concepto muy técnico, muy teórico de Freud, que son las huellas mnémicas. Entonces lo que uno hace justamente, las huellas mnémicas que serían el núcleo del inconsciente, estas representaciones cosas que se asocian con otra representación, que justamente forma la mente, el inconsciente, la memoria, porque es muy importante establecer esa relación entre inconsciente y memoria. Entonces nosotros en la clínica psicoanalítica, y a partir de la técnica de Freud, que Freud recupera totalmente, obviamente llevada a la clínica psicoanalítica de Giovanni Morelli, que Giovanni Morelli era un crítico de arte que revolucionó en su momento. Morelli entonces se da cuenta a partir de los detalles, ¿ok? A partir de los detalles, Morelli se da cuenta que esa obra de arte no era de Leonardo, sino que era de alguien más, porque él justamente, de hecho, Morelli, sus libros, Freud mismo lo cita, se iban justamente al lóbulo de la oreja, ¿no? Toda esta idea que también vamos a ver repetida justamente en Sherlock Holmes, que es ir justamente a las cosas, ¿no?, más insignificantes, por decirlo de alguna manera. Pensemos, por ejemplo, también para que se entienda, ¿no?, que bueno, no sé si todavía se vea tanto esa serie de Doctor House. Doctor House justamente también funciona de la misma manera. No sé si han visto la serie, que entonces Doctor House dice que
el jamón, o sea, nadie que había pensado, ¿no? El jamón es lo que le produjo esa enfermedad. Entonces también Freud, a partir de eso, lo lleva al psicoanálisis y ejerce toda una técnica que la dirección de la cura sería justamente que ahí donde hay una fijación de esas huellas anémicas de la memoria, entonces mientras el paciente va hablando, uno se va curando porque va liberando, ¿no?, esa energía, y que justamente por ahí va la dirección de la cura freudiana. Y entonces, obviamente que lo planteo así porque todo el contexto de todo esto lo trabajamos justamente en metodología, en la teoría, y que ya en la clínica lo aterrizamos en la técnica psicoanalítica. Es decir, que en esta primera parte del semestre trabajamos a partir de lo que Carlo Ginzburg, un historiador, va a denominar el método indiciario, ¿no? Irnos a los indicios y a partir de los indicios encontrar nuestro material de trabajo, ¿no? Porque eso es lo que luego se complica, ¿no? Con qué trabaja uno el psicoanalista, de ahí, ¿no? De esos indicios, uno va sacando su material de trabajo y que le va dando justamente la solución al caso, que es decir, perdón, justamente hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Que esos justamente huellas anémicas que están en el inconsciente, representación cosa pasen a representación palabra, como bien lo va a plantear Freud, la diferencia entre el inconsciente y la conciencia, ¿no? Inconsciente representación cosa, conciencia representación palabra, representación cosa. Entonces, es una manera muy interesante en la que trabaja Freud, ¿no? No sé si por la popularidad del psicoanálisis en esta serie de Netflix, que no tiene mucho que ver con tal como Freud, pero que se trata de casos un poco de detectives, ¿no? Porque esa es más o menos la idea, ¿no?, que uno así trabaja en el psicoanálisis, ¿no? Obviamente, eso genera todos unos conceptos como la transferencia y la asociación libre y la atención flotante. ¿Ok? Que la asociación libre y la atención flotante es esta técnica, ¿ok?, del método indiciario. Uno deja que el paciente hable y en algún momento va a salir algo que nos va a dar la clave. Digo, en muy pocas palabras, y se lo vuelvo a repetir, que ya se me está yendo el tiempo, el contexto estaría justamente invitarlo a que se inscriban con nosotros para que conozcan todo el contexto de todo esto que les estoy presentando rápido. Y en un segundo momento, ya no les leería la cita que les traía después, ya no hay mucho tiempo después, pero esta sí quisiera plantearles, en un segundo momento trabajamos con Lacan y quisiera empezar rápido esta parte con una cita de un historiador del psicoanálisis que dice: del mismo modo que las sectas extremistas allanaron el terreno para las religiones protestantes que reinventaron el cristianismo, así también la interpretación apocalíptica que la nueva izquierda hizo de Freud preparó el terreno para la sorprendente reinvención del psicoanálisis por parte de Lacan. Entonces, a lo mejor la primera parte es un tanto complicada, no todo eso que plantea esa relación con la religión, pero que hace una reinvención Lacan, que es el segundo momento que nosotros trabajamos. Entonces, como Lacan hace una reinvención total, ya no se trabajaría desde este método indiciario, sino que se trabajaría a partir de una lógica del significante. Digamos, lógica del significante versus la huella anémica freudiana. De hecho, la huella anémica de Freud plantearía una teoría de algo que persiste, pero para poder explicar que algo repite, que la repetición en psicoanálisis es muy importante en relación con el síntoma, ¿no? La clave para nosotros, donde hay una repetición está el síntoma. Entonces Lacan ahí propone una teoría diferente, ya no una huella anímica, sino un significante. Y el significante genera una clínica totalmente distinta, en donde al final del día uno lo que termina haciendo, en pocas palabras, es tratar de buscar
la relación contextual en donde eso está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, fracaso escolar. Fracaso escolar, entonces, para nosotros desde Lacan, sería justamente un significante que no significa nada, que quisiera plantear es eso en la teoría del significante. Un significante no significa nada. Entonces, fracaso escolar, siempre que mis papás se pelean, fracaso en la escuela o se divorcian, ¿no? No siempre que se divorcian, bueno, ahí es cuando hay fracaso escolar. Entonces, el trabajo del psicoanalista es más bien ver por qué hay una relación lógica entre fracaso escolar y el divorcio de los padres, lo que genera una clínica muy particular, porque si se darán cuenta, ya no ningún dato es duro en psicoanálisis, sino que a partir de la teoría del significante, lo que nos interesa a nosotros es la relación lógica que se genera entre los elementos que están en juego. Lo que nos interesa es la relación, no nos interesa como tal fracaso escolar, no dice nada, sino lo que uno tiene que hacer, no, es preguntar justamente para encontrar esa relación contextual que hace que funcione una repetición, ¿no? Y ahí es donde quisiera plantear que uno entonces en la clínica psicoanalítica pasa de una escucha a una lectura, ¿no? Entonces uno transforma lo que nos plantea el paciente en texto, se pasa a texto y al pasarlo en texto, ahora sí encontramos repeticiones lógicas, que sería cuando nosotros tenemos bien localizados ciertos significantes. Y cuando uno tiene localizados ciertos significantes, en ese momento se transforma en letra y ahora sí es a partir de ahí que uno genera la intervención. Sí, muy bien. Bueno, solo quisiera plantear rápido, entonces también trabajamos la entrevista o no sé, no, me parece, si no sé si ahí Mariela quisiera plantear algo al respecto. Bueno, entonces eso sería mi participación y espero que esto los ayude a inscribirse acá. Gracias. Gracias, Gerardo, gracias. A continuación, la profesora Mariela, adelante, por favor. Nuestras sedes donde llevamos a cabo la práctica, como bien señalaba, es en el ICEMIL, dentro de las que destacan la sede de Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Naucalpan. En estas sedes atendemos a pacientes que son derivados de diversas áreas, tales como neurología, psiquiatría, nutrición, pero también a pacientes que los mismos doctores generales nos envían por alguna situación. El motivo de consulta es variado, sin embargo, algo que hace diferente al psicoanálisis es que se trata de una clínica de la escucha, de una clínica justamente del sujeto. Y bueno, esto me parece importante resaltarlo porque marca una diferencia radical con respecto a otras formas de hacer clínica, ya que se trata justo de una relación en el orden del lenguaje y que bueno, durante los primeros meses se abordan aspectos teórico-metodológicos que, como bien ya señalaba el profesor Gerardo, después van a ser aterrizados en la práctica. Es importante también mencionar que el psicoanálisis, creo que dejaría solo psicoanálisis, para no decir el psicoanálisis, en tanto dentro del psicoanálisis hay varias escuelas que a su vez tienen distintos autores y que bueno, esta práctica retomamos las aportaciones teóricas de dos grandes autores dentro del psicoanálisis, que es Sigmund Freud y Jacques Lacan. Sin embargo, también es importante la lectura de otros autores contemporáneos e incluso de autores que dentro de la misma historia del psicoanálisis han quedado olvidados, pero que sus aportaciones teórico-metodológicas son importantes justamente para pensar la cuestión del sujeto. Me parece también necesario decir que el psicoanálisis permite el diálogo con otros saberes y eso lo hace enriquecedor. Es decir, no solamente se abordan aspectos
que tengan que ver exclusivamente con las aportaciones de estos autores, sino también aspectos antropológicos, aspectos sociológicos, aspectos de la literatura, del arte, aspectos lógicos, ajá, entre otros. Entonces, bueno, los invitamos a que puedan inscribirse en alguno de estos ámbitos, sobre todo porque es una práctica, ajá, que implica una deconstrucción con respecto a la posición, ¿no? Que se tiene de estudiante, ¿no? Es algo que no puede ser contado más que cuando es vivido, ¿no? Pero que sí creo que es importante romper con ciertas habladurías, sobre todo en la parte de la clínica, ¿no? Como pensar que el psicoanálisis solo es para la clase alta o el psicoanálisis solamente se puede llevar a cabo en ciertas zonas geográficas, que es un proceso largo, que no es funcional. A mí me parece importante que se den la posibilidad de escuchar estas nuevas propuestas que traemos, que se den la oportunidad de saber que justamente el psicoanálisis apunta a otra cosa, como ya lo señalaban, no tiene que ver nada con cuestiones de la psicología, y creo que ahí radica su principal punto de diferencia. Entonces, bueno, esperamos que ustedes puedan estar interesados en esta práctica y en las demás prácticas desde esta tradición. Entonces, pues tenemos unos minutos, no sé si quieran comentar algo más acerca de esta práctica. Bueno, sí, entonces yo rápido quisiera agregar de lo que entonces se trataría con los alumnos al final, es que puedan generar estas habilidades. Obviamente también para eso hacemos unos ejercicios y toda esta cuestión, digamos, de una entrevista, cómo hacer una entrevista y cómo intervenir justamente en la clínica psicoanalítica. Entonces, a partir de estas teorías, pero más allá de eso, por ejemplo, ¿no? Uno puede hacer un señalamiento, no necesariamente se trata, ¿no? Que el analista todo el tiempo esté interpretando, ¿no? Por ejemplo, nada más puede señalar, ¿no? O puede hacer como una especie de decir, se está escuchando, está escuchando justamente eso que usted está diciendo, tan fuerte, digamos, ¿no? Eh, 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 También, por ejemplo, como lo plantearía, fue una construcción. Entonces, todas esas habilidades son las que los alumnos van a ir adquiriendo para poder conformar un buen caso clínico, irlo escribiendo, irlo trabajando, obviamente siempre de la mano del profesor que esté en turno, que puede ser la profesora Mariela, puede ser yo, eh, eh, puede ser también la profesora Carla, eh, eh, y que siempre vamos a estar trabajando el caso juntos en lo que se llama la supervisión o el control. Entonces siempre va a haber esas supervisiones y siempre va a haber ese control para que ustedes no se sientan perdidos cuando estén frente a los pacientes. No únicamente que nuestro trabajo se lleva a cabo en ecoterapia o de manera individual para la atención de los pacientes, lo cual depende de los espacios que la institución, en este caso el ICEMIN, nos otorgue para poder llevar a cabo la práctica. La práctica siempre va acompañada de la supervisión, y en la práctica se trabajan aproximadamente de 15 a 20 sesiones con cada paciente. Vamos llevando el seguimiento y bueno, eso es lo que podría agregar. La coordinación de la siguiente mesa correrá a cargo de la profesora Wendy Vega. Gracias, Esmeralda. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra siguiente mesa y presentación del conversatorio sobre la práctica de educación y desarrollo y docencia. Ya se escuchaba que una de las cuestiones casi imposibles o difíciles para Freud era la educación.
pues se dice que en psicoanálisis la educación es un proceso por el cual el sujeto abandonará la naturaleza primitiva para acceder a un orden cultural a través de la mediación simbólica del educador. Y en esta ocasión, para hablar de esta práctica, nos acompañan 3 grandes ponentes, psicoanalistas, investigadores y académicos de nuestra facultad. La doctora Sofía Saad Dayan, el doctor Abraham Pliego Aceves y el licenciado Raúl Ernesto Urbina. Adelante. Gracias, Wendy. Buenas tardes a todos. Voy a iniciar yo. Soy el profesor Raúl Concheita. Y bueno, voy a comentar algunas cuestiones sobre la práctica, algunas generalidades y en algún punto también algunas particularidades de psicoanálisis en este ámbito. Ya habíamos mencionado, o ya se ha mencionado a lo largo de la jornada del día de hoy, que también es un poquito complicado pensar que existe, por ejemplo, un psicoanálisis educativo, ¿no? Un psicoanálisis, digamos, solamente social, ¿no? O sea, me parece que se ha mencionado de manera importante que la mirada psicoanalítica en el contexto, área o ámbito en donde está presente, bueno, tiene una predominancia clínica. Y por ello la orientación de esta práctica tiene una orientación justo clínico-educativa, ¿no? No nos interesa mucho, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, problemas de aprendizaje con los niños para que entonces pues ahora aprendan mejor, ¿no? Todo ese grupo de una maestra o maestro que nos derive tales niños, ¿no? Con problemas de aprendizaje, con problemas de conducta, ¿no? Con situaciones exclusivamente, bueno, psicopedagógicas, ¿no? Esa no es nuestra labor en una práctica de esta naturaleza, lo cual no quiere decir que no sea un efecto, ¿no? Nuestra intervención en un espacio escolar, por ejemplo. Entonces, bueno, voy a comentar algunas cuestiones, luego Abraham y Sofía comentarán otras y espero que al final nos dé un espacio también como para conversar sobre nuestra experiencia en esta práctica. Y bueno, ya decía que el psicoanálisis en educación, bueno, el psicoanálisis es importante, me parece, pensarlo más allá del ámbito. Teniendo en cuenta, a su vez, que, como bien mencionaba Wendy, 3 tareas imposibles nos mencionaba Freud, que era gobernar, psicoanalizar y educar, ¿no? Porque la pulsión no es ni gobernable, no es psicoanalizable, no es educable, ¿no? El imposible no quiere decir que sea, entonces, bueno, no tratamos ello, ¿no? Entonces no tenemos nada que hacer ahí, ¿no? No, al contrario, nosotros podemos estar en donde hay malestar subjetivo, donde hay situaciones traumáticas, donde hay situaciones que como efecto de ello, bueno, presenta un problema de aprendizaje, ¿no? Por mencionarlo de manera fenomenológica, un problema de socialización, así descrito por una escuela, ¿no? Pero que nosotros, bueno, cuando se nos deriva un niño, sí escuchamos algo de ello, porque además tenemos que ir ubicando, y ese es un punto importante, el nivel de la demanda, ¿no? O sea, nosotros recibimos niños, los que trabajamos en una escuela, ¿no? Porque también se puede trabajar en una escuela primaria, pues, pero también se puede trabajar en una secundaria, en una preparatoria, etcétera. Tenemos como distintos tipos de demanda. Está la demanda institucional, está la demanda familiar y está la demanda, digamos, singular de parte del niño, ¿no? De alguna manera, lo más importante o lo que más nos interesaría en su momento es escuchar qué tiene el niño cuando viene con nosotros para decir sobre eso que dicen de él, ¿no? O de ella, ¿no? Porque yo es otro, ¿no? O sea, nosotros no podemos pensar al niño, por ejemplo, con el cual, al niño que escuchamos, ¿no? De manera, pues bueno, individual, ensimismada, ¿no? Sino siempre en inmixción con lo otro, o sea, siempre en relación con la otredad, ¿no? Y la otredad no solamente es lo otro social, no solamente es, pues bueno, lo que dice la sociedad, que es el niño, y entonces nosotros conceptualizaríamos al niño como, o al sujeto como una especie de
sujeto socializado nada más, ¿no? Como efecto solamente de lo social. También hay una participación en ese malestar de que no es consciente, ¿no? De ese niño o niña. Bueno, entonces ubicamos las demandas institucional, familiar, singular, para ver, bueno, qué posibilidades hay de ese niño para que hable de lo que le sucede, de qué manera eso que se presenta como, por ejemplo, un problema de aprendizaje está ligado directamente con un problema de particular que está viviendo en casa con los papás, ¿no? O con los hermanos en cuanto a rivalidades, ¿no? En cuanto a separación de los padres, ¿no? En cuanto a imposiciones violentas, ¿no? De autoridad, ¿no? Entonces, bueno, eso vamos escuchando con el niño, con la niña, de tal manera que haya posibilidad de elaboración de eso, lo cual no quiere decir también que hacemos un psicoanálisis propiamente dicho, ni siquiera una psicoterapia, eso me parece importante. Lo que hacemos es ofrecer un espacio de escucha psicoanalítica en los distintos contextos institucionales, ¿no? Hasta ahora venimos trabajando de manera virtual, sí fue posible, tuvimos acceso a varias sesiones de parte de los niños que escuchábamos, con las maestras y demás, y posteriormente, luego el siguiente semestre y demás, vamos a estar trabajando ya de manera presencial, a menos que alguna situación sanitaria lo impida, esperemos que no. Entonces, bueno, ya no quisiera acaparar más la palabra, solamente eso de momento. Ofrecemos este dispositivo de escucha clínica en espacios escolares, ¿no? Con los niños y con diversas técnicas, ¿no? Aproximaciones técnicas, como ya se mencionaba. Está el juego, está el dibujo, están los talleres y, por supuesto, la entrevista, un método más dialógico, ¿no? Que permite de alguna manera que el niño pueda hablar de lo que le pasa, implicarse en lo que le sucede y un poco, aunque sea reflexionar y en lo posible elaborar algo. Al final, igual comento algo sobre las sedes, pero igual ahora si quieren comentar, Abraham, Sofía. Hola, buenas tardes muteada a todos. Bueno, está muy interesante esto que nos plantea Raúl, ¿verdad? Porque está delimitando con claridad cuál es nuestro espacio de intervención, cuál es el espacio también de reflexión. Y yo creo que justamente de eso se trata, de abrir una convocatoria a los niños, a la institución educativa, para poder reflexionar sobre lo que les pasa y de cómo están concernidos en lo que les pasa, ¿no? Creemos que esto es un asunto importantísimo porque la posibilidad de abrir una escucha implica demasiadas cosas. De principio yo diría que es hacer posible la enunciación, ¿verdad? Que el sujeto pueda hacer uso de su voz y que pueda, a través de lo que puede y cómo puede, empezar a plantear dónde está su síntoma, dónde está su deseo, cuáles son las cosas a su alrededor que le afectan. En realidad, por eso es muy importante aclarar que nosotros no trabajamos de ninguna manera como psicoterapeutas, tampoco como psicoanalistas. Trabajamos con una metodología cualitativa con la cual hacemos entrevista en profundidad, con la cual tenemos la oportunidad de escuchar eso que emerge en el discurso. Trabajamos con el análisis del discurso, pero de manera que sea posible que los actores se apropien de su voz, de su malestar, lo reconozcan. Entonces, no vamos a atacar directamente el síntoma del problema de aprendizaje, por ejemplo, sino lo que queremos es que el niño pueda pensarse en relación a ese problema. ¿Por qué es un problema? ¿Y qué tiene que ver él con el problema?
es como la posibilidad de que el sujeto emerja, se haga cargo de su síntoma, lo subjetive, que de alguna manera tenga la posibilidad de hacer algún movimiento, aunque sea pequeño, en relación a eso que le pasa y cómo él participa en eso que le pasa. Esto aplica para los padres, para los maestros, para los niños, y eso porque estamos hablando en particular de una práctica de intervención en escuelas, ¿no? Por eso hablamos de niños, padres y maestros. Pero las posibilidades de intervención, las posibilidades de hacer una práctica desde este ámbito en otros escenarios son muchas. Para nosotros lo importante es que los sujetos puedan hacer esto, ¿verdad? Apropiarse de su voz, poderla desplegar, que se escuche desde otro lugar lo que ellos no han podido formular, lo que ellos no han podido decir, no porque no lo quieran decir, sino porque no lo pueden decir, ¿no? Porque el espacio pedagógico, el espacio educativo está circunscrito a normas, a ideales pedagógicos, a un modelo muy particular del deber ser, donde el niño se pierde en el enunciado, ¿verdad? El niño se pierde en ese discurso educativo donde él ya no puede, el niño o cualquier otro agente educativo, se pierde en la posibilidad de formular su propia demanda, ¿no? Insisto, no hacemos psicoterapia, no hacemos psicoanálisis, pero pensamos el discurso del sujeto desde coordenadas del psicoanálisis, ¿no? Desde una lectura clínica, no tanto desde las estructuras clínicas propiamente, pero sí en relación, hay coordenadas muy importantes para nosotros, los psicoanalistas, que tienen que ver con el deseo, que tienen que ver con la angustia, que tienen que ver con el goce, ¿no? Y si esto le permite a los agentes destrabar algo y reformular su demanda, bueno, excelente, ¿no? En la experiencia que hemos tenido, hemos visto que el simple hecho de escuchar a los agentes educativos ha sido buenísimo, ¿no? Ha sido excelente, nos ha dado buenos resultados. Y no, yo me quedaría ahí, porque de ahí a transformar su realidad, volveríamos a caer en algo contradictorio. Creo que por eso hay que darle sentido a esta frase tan importante de Freud, cuando dice que la educación es un imposible, ¿no? El hecho de, habría que incluir que justamente Freud está pensando en que el sujeto no quede reducido a la impotencia. Hablar de su imposibilidad, ¿sí? No quiere decir que no pueda destrabar un síntoma, que no pueda tramitar un síntoma. Claro que sí, ¿no? Creo que hablar de la imposibilidad tiene otro contexto, en donde dentro de lo que sí es imposible, porque por ejemplo, es imposible dejar de ser sujetos de la educación. Si uno está en la educación, uno está sujetado a un montón de cosas que dicta el discurso educativo. Entonces, salir de eso sí podríamos decir es un imposible, lo cual no quiere decir que el sujeto tenga que quedar reducido a la impotencia. Y en esa imposibilidad, sí poder desde esa imposibilidad hacer un movimiento en el cual el sujeto exista, ¿verdad? En el cual el sujeto tenga voz, tenga voto, esté concernido en lo que le pasa. Porque no vamos a cambiar ni a los maestros, ni a los padres, ni la institución educativa, ¿no? Lo que queremos es que la gente implicado pueda pensarse desde la forma en que él interviene, participa en lo que le pasa. Bueno, esto es una lectura quizá de la práctica más clínica que otra cosa,
para poder acotar cuál es el ámbito específico en el que sí podemos intervenir, ¿no? Sabemos que hay muchas otras cosas que nos quedan lejos, pero la verdad es que los resultados de esta escucha, la posibilidad de que los agentes reflexionen, y esto no es una palabra fácil, ¿verdad? No es como pensar que la reflexión se aleja de la acción, no, queremos producir actos en los agentes, ¿no? Nuestro trabajo vendría a ser una posibilidad de facilitar que algo pase, ¿no? No se trata de luchar contra el malestar en la cultura, digamos que eso es algo que nos rebasa, pero sí el malestar del sujeto puede tener vías, por lo menos, de acceso. Yo no diría a un bienestar, que se antoja mucho decirlo, ¿verdad? Sobre todo cuando uno está en el discurso educativo, pero el bienestar es una cuestión muy singular, ¿no? Lo que queremos es justamente que el sujeto se piense desde donde estaría para él su bienestar. Desde luego, en el marco de una ética, que no es solo la ética del deseo, sino es la ética que está conectada con la ética del deseo. No es que son antagónicas de ninguna manera, no. Entonces, para nosotros es muy importante esta escucha, esta posibilidad de que el niño piense en hacer algo con lo que le hacen, porque siempre aparece este tipo de discurso, es que me hacen, ¿no? Es que no me enseñan. Sí, y a lo mejor es muy cierto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que no nos dan? Algo tenemos que hacer con eso. Enterarnos quizá de cómo hemos participado para llegar a ese punto. Es un trabajo muy fino, si ustedes se dan cuenta. No fácil, nada fácil para los estudiantes, nada fácil para nosotros como docentes, poder supervisar esto, poder hacer el seguimiento detallado, fino de todo esto, pero lo intentamos, ¿no? Creo que esa es una labor que hacemos en la práctica y bueno, por ahora es lo que a mí me parecía importante destacar. Abraham, no sé, creo que podrías decirnos muchas más cosas también. No, pues no tantas, pero me parece excelente la exposición que acaban de hacer Sofía, Raúl, Sofía. Me parece de una máxima sutileza verdaderamente clínica, es decir, escuchar al sujeto, ¿no? Es decir, la escucha psicoanalítica junto con la palabra del sujeto, ¿no? La palabra que habla de eso que está allí, que Sofía nombró como enunciación, es decir, la posición del sujeto respecto de algo, la posición incluso de la que a veces no se percata a través de sus síntomas o en su palabra o en la conciencia. Es decir, la escucha psicoanalítica con todas las sutilezas que eso pueda implicar junto con la palabra del sujeto. Una palabra también sutil. Me parece que destacaron perfectamente el modo de aproximación que intentamos hacer. En general, yo pienso toda la tradición de psicoanálisis, creo que este es lo medular, pero nosotros hemos tratado de trabajar con esta aproximación, con esta orientación al sujeto, y entonces, como decían, se trata de escuchar, pero también de que el sujeto se escuche,
de escucharse, porque en ese escucharse el sujeto puede ir reconociendo su posición, gana la verdad, habla en el sujeto la verdad, habla el posicionamiento enunciativo, si me permiten decirlo así, aunque no es exactamente el concepto, digamos, desde donde cala más hondo el asunto. Entonces es un escucharse. ¿Para qué? Para reconocer su posición en su sufrimiento, en su síntoma, en su goce, en sus excesos, en sus faltas, en sus inhibiciones, en sus pequeños síntomas, etcétera, para reconocerse en su posición. Y en ese sentido, esa escucha, como bien decía Sofía, como ya decía Raúl, en ese reconocimiento poder reposicionarse. Parece poco la escucha, pero no. Es como leerse, es como abrir ese libro que uno conoce pero no tiene presente. Y entonces al escucharse y darse cuenta que hay una escritura de sí mismo que no está tan directa, el sujeto podría, dadas ciertas condiciones, quizá reposicionarse. Y eso no es cosa fácil. Un paciente alguna vez decía que el psicoanálisis es que cada sesión es como si el sujeto girara 1 milímetro respecto de aquello, pero él ponía el ejemplo desde la física cuántica. Si nosotros proyectamos esa diferencia de milímetro al infinito, ese milímetro al infinito constituye una apertura gigante. Entonces, cada sesión, cada palabra es una posibilidad para el sujeto de reconocerse y al mismo tiempo reposicionarse. Yo quiero agregar unos cuantos comentarios sobre la noción de práctica. Me parece que hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la práctica. Nosotros, desde el psicoanálisis en general, no vamos a practicar. Es decir, no partimos de métodos estandarizados para imponerle al otro. Eso es muy importante. Nosotros no vamos a que los estudiantes practiquen quién sabe qué cosa. Porque esa noción implica una imposición ética. Una imposición de quien se supone que sabe, que puede, que entiende, que controla, etcétera. No, porque en psicoanálisis el que sabe es el sujeto. Y el analista lo único que intenta es tratar de poner a flote los significantes que lo representan y los significantes que representan al otro en su bronca con el otro. Entonces, hay que tener cuidado de una noción de la práctica como un ejercicio de imposición de conocimientos, de ideologías, de saberes, etcétera, etcétera. Que se centra solamente en la formación didáctica, en este caso de los psicólogos. Hay que tener cuidado. Hay muchas maneras de propiciar una buena formación que no sea una imposición arbitraria de lugares. El analista ni nadie puede determinar cuál es la verdad del sujeto, la verdad de la realidad, la verdad ideológica, política o de la familia o de lo que se trate, etcétera. Nos podríamos extender muchísimo. Yo solamente querría decir que hemos desarrollado múltiples prácticas a lo largo de tanto tiempo. En mi caso, en el caso de Sofía, pues a lo largo de 30 años o 40 años,
en un trabajo underground, ahora reconocido en el currículum, pero siempre en un trabajo subterráneo, en tanto que hay una dominación positivista en la escuela, etcétera, de la cual ya hablé hace rato. Pero entonces tenemos una historia de trabajo, pues ya muy larga, y lo que les diría a los estudiantes ahora es que son prácticas reales, en lugares reales, con maestros reales, niños reales, papás de verdad. ¿Sí? Con problemáticas reales. Es como una aproximación a lo real del síntoma y de la problemática en que se vive. En ese sentido, las prácticas, yo creo que las de toda la tradición y las nuestras también, son muy interesantes, porque nos permiten acercarnos a esto vivo. Y por otro lado, son muy apasionantes, porque es apasionante darse cuenta de lo que está pasando. Tratar de leer lo que está pasando a mí me resulta aún hoy apasionante. Y además también son divertidas, son lúdicas, se aprende, nosotros aprendemos allí también. Vamos también a aprender del sujeto. Y hemos hecho muchos tipos de prácticas. Yo voy a hacer un pequeño relatito de unas cuantas maneras, o más bien como temáticas en las que hemos trabajado. Por ejemplo, yo en lo personal he trabajado con problemáticas familiares de los niños y las familias. Hemos trabajado con la cuestión de la función paterna en la familia, es decir, toda esta dimensión de la paternidad o del lugar del padre en la familia, los síntomas del niño en la escuela, es decir, el síntoma escolar, como decían los colegas hace ratito, como una expresión de otra cosa. Últimamente estuvimos trabajando sobre los efectos subjetivos de la pandemia. ¿Cuáles fueron los efectos de la pandemia en la gente? ¿Qué pasó allí? ¿Qué se movió? ¿No? ¿Qué se acendró? ¿Qué se inhibió? ¿Cómo se vivió la angustia? ¿Cómo se vivió esa angustia mortal? Por ejemplo, los jóvenes un poco maníacamente, negándolo, ¿no? Por no decir ahora la perspectiva gubernamental, ¿verdad? No. Afortunadamente la universidad fue muy seria con la manera de asumir la cuestión de la pandemia, cosa que realmente hay que reconocerlo. Bueno, entonces también trabajamos en los efectos de la pandemia en la subjetividad, y también hemos trabajado en los efectos de la época en el sujeto, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los síntomas actuales de los niños, de los adolescentes? Y en esta ocasión quisiéramos enfocarnos a eso. ¿Cuáles han sido cómo pensar los productos subjetivos de la época y que se han manifestado de múltiples maneras, como ya dijimos hace ratito en la presentación anterior, ¿no? Hicimos un relato como de 20, 30 broncas, o si sumamos con las de todos los demás, de 30 a 50 broncas, o las que quiera. Entonces, el psicoanálisis no concibe al sujeto como sus problemas de aprendizaje y pam, pam, sus problemas conductuales, o pensar al sujeto solamente inscrito en la cultura y como si fuera reflejo de la cultura. No, el sujeto hace algo en su cabeza con lo que le viene del otro. Construye fantasías, síntomas, fantasmas, etc.
Y para terminar, solamente voy a destacar un poquito, como ya lo hice, pero lo quiero remarcar para que quede claro que no es que hagamos psicoanálisis clínico directamente, sino trabajamos a partir de la mirada, de la escucha psicoanalítica. Y como decíamos, trabajamos en relación con la lógica estructural del síntoma, con el diagnóstico, con la derivación o con ciertas intervenciones a través de dispositivos de escucha como encuentros orientados, pláticas, entrevistas, diálogos, diferentes tipos de dispositivos de juego, diagnóstico, elaborativo, recreativo, también con dispositivos de tipo artístico, como por ejemplo pintura, dibujo, teatro, expresión literaria, talleres vivenciales, etcétera. Me gustaría terminar diciéndoles, por ejemplo, que en algunos semestres algunos estudiantes han elaborado, por ejemplo, libros de poemas de los niños y se han conseguido libros, bueno, folletitos con poemas de los niños, o hacen obras de teatro, o cosas así. ¿Cuál es el punto? El punto es la palabra, porque somos sujetos de la palabra, sujetos del lenguaje. Y con el lenguaje nos pasan cosas. Gracias. No sé si Raúl ibas a comentar algo más. Solamente quiero sumar a lo que han compartido ya Sofía y Abraham, algo muy importante que he recordado ahora cuando inicia la práctica. Regularmente los chicos, y bueno, es esperable por todos los sesgos que ya se han comentado que suceden en los primeros semestres, que bueno, cuando llegan aquí al ámbito y tradición, psicoanálisis, educación, se cree que van a hacer intervenciones psicopedagógicas y que hay que devolverles algo a la institución, a los niños, hay que elaborar como programas bueno, metodologías didácticas para que el niño pues ahora aprenda, ahora socialice mejor y demás. O sea, si bien eso es parte de otra orientación, pues bueno, pertinente y psicológica, toca el tema de, bueno, ¿qué hace el psicoanálisis también tanto en la universidad, en la carrera de psicología y en una intervención, digamos, de tipo educativo, ¿no? De tipo clínico educativo. No adaptamos, no orientamos, no damos soluciones ni nada, sino que damos la palabra al sujeto para que en todo caso, como efecto, bueno, pues pueda mejorar su estilo de aprendizaje, acceda a otra forma, a ese deseo de saber y lo que fuera, pero no es per se nuestra intención, ¿no? Como, bueno, voy a elaborar esta estrategia para que el niño aprenda a sumar ya más rápido, aprenda a hablar de esta manera o tal. No es la intención, por eso la orientación o el acento clínico en este ámbito. Entonces, eso me parece importante destacar porque es un sesgo importante con el que llegan los estudiantes y, bueno, se hacen muchas cosas, ¿no? Tiene un gran alcance. Entonces, bueno, va a estar interesante, ojalá se animen a atravesar alguna de estas prácticas, y bueno, veo que en el Facebook hay muchas preguntas, así es que al ratito vamos a conversar sobre ello. Es todo. Gracias, Raúl. Abraham, Sofía, ¿algo más? A mí me gustaría solamente decir que el trabajo es muy riguroso, se van formulando la detección de los significantes que verdaderamente insisten. A partir de eso hay toda una elaboración conceptual, la formulación de hipótesis clínicas y que hay un proceso de devolución también, en el cual compartimos con los agentes pues preguntas que resuenan en esto que fuimos detectando, pero sobre todo como para que los propios agentes indiquen
tomen nota de esto y nos indiquen qué pasa con eso, ¿no? O sea, el trabajo sí va muy orientado a que ellos puedan, como bien decían Abraham y Raúl, puedan expresar con su voz, ¿no? Las actividades son lo de menos, pero ni tan lo de menos, digamos que son una vía regia para acceder, ¿no? A través del lenguaje a todo esto. Bueno, nada más era agregar ese detalle. Pero es un trabajo muy rico. Ojalá que se animen. Excelente, muchas gracias. Ahorita que estaban hablando, a manera de resumen, me encanta esta invitación porque es una invitación con la que ustedes, en esa apuesta divertida y rigurosa, como decías en este último momento, se permiten conocer y utilizar el psicoanálisis como una coordenada en este espacio, en un ejercicio, en una práctica ética, terapéutica, pero también en una investigación dinámica, analítica, elaborativa, recreativa, lúdica, de conflictos sociales y emocionales, donde el alumno intenta escucharse en la palabra, intenta mirarse en los actos fallidos, en el poder del inconsciente, intenta reconocerse con lo que se juega en el cuerpo a partir de lo psíquico, de los efectos de las transferencias, las contratransferencias, etcétera. Pero lo más importante es trabajar las emociones en intervenciones más allá de lo clínico, ¿no? Y por ello es dar cuenta de múltiples reflexiones desde lo cualitativo, como bien lo decía, de aquello que emerge en el sujeto, en esa conquista de una historia subjetiva y social del estudiante, del hijo del sujeto, para que desde sí mismo logre un movimiento posible para facilitar el acceso que le pertenece, como tú lo decías, para hacer algo, ¿no? Desde su propio potencial, desde su propia demanda y desde su propio lugar para hacer posible ese reposicionarse que nos mencionaba Abraham, desde su singularidad como sujeto y obviamente en el juego con su síntoma. Entonces es una invitación bastante grande, bastante interesante. Esperemos que vayan muchos alumnos para el área educativa también. Gracias. Gracias, Wendy. Al contrario, gracias a ustedes. Creo que le toca a Raúl. Hoy, qué gusto estar en este evento donde ahora me toca coordinar un poco, moderar la siguiente mesa. Entonces, bueno, vamos a pasar a la mesa de organizacional y va a presentar el profesor, licenciado José Moctezuma Salinas Torres. Adelante, Mocte. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes y bueno, qué gusto poder compartir un momento aquí con los compañeros, pero también con los estudiantes, que es a quien va dirigida esta actividad, para un poco acercar lo que hacemos en las prácticas. Justamente en la práctica que nosotros tenemos, que es la de organizacional, pues elegimos un dispositivo que es el grupo de reflexión y los estudiantes atraviesan una experiencia de grupo de reflexión durante el primer semestre de la práctica y en el siguiente semestre ellos ya se encargan de coordinar grupos de reflexión. Lo hemos venido realizando así desde que inició esta implantación del plan de estudios actual y pues hemos tenido espacios de reflexión con los equipos sobre lo que ha implicado. Entonces los profesores que hemos estado a cargo de la práctica hemos ido recogiendo testimonios, los sostuvimos durante la pandemia y entonces pues hemos elaborado distintos materiales que ya recuperan estos testimonios de las distintas generaciones y pues lo que nosotros queremos compartir con ustedes es uno de estos materiales que ya hemos generado y hemos invitado a algunos estudiantes de la práctica actualmente que están en quinto para que también agreguen lo que ha significado en este último año de la pandemia, además que todavía continuamos viviendo, pero que ha sido esta última etapa. Y bueno, sin más, les comparto el material porque además ya viene el sonido más popular de todos los, no podía faltar, ¿verdad? Los colchones ahí vienen, entonces de una vez comparto el video. Muchas gracias. La práctica organizacional psicoanálisis y teoría social es parte del proyecto formativo del psicólogo en la FES Iztacala.
y se crea en el marco de la nueva propuesta curricular que inicia su implantación en 2016. Esta propuesta significa un intento por abrir las visiones de la psicología a las diversas aproximaciones, sus fundamentos, diferentes formas de realizar intervenciones, desde epistemologías varias y con éticas comprometidas en cuanto a la responsabilidad del quehacer del psicólogo. Nuestra propuesta de práctica es inspirada por el momento institucional que atravesamos y cuyos efectos se identifican en múltiples aspectos de la vida académica de la carrera. Sin embargo, quizás en pocos se aprecian con tal claridad como en las implicaciones subjetivas derivadas de atravesar una formación que implica la pluralidad de enfoques en el campo de la psicología. Este es un proceso que se vive actualmente desde la creación y distribución de espacios de práctica durante la etapa de formación profesional supervisada. Estos diferentes espacios hoy en día cuentan con reconocimiento formal y están destinados a los diversos saberes en el campo PSI, que desde décadas atrás venían ofreciendo alternativas de formación. Después de 3 generaciones, esta práctica ha inaugurado un espacio sui generis que permite a los estudiantes atravesar una experiencia formativa que los transforma en la acción misma de la intervención institucional, así como a través del análisis de las dinámicas grupal, organizacional e institucional y de los fenómenos intersubjetivos que en dichas dinámicas se ponen en juego. De esta manera los estudiantes se posicionan como agentes transformadores de su entorno por el lugar de responsabilidad, compromiso, escucha y ética con la que asumen su práctica profesional. Pues bueno, mis comentarios con respecto a esta práctica son todos positivos. Al inicio pues yo no me imaginaba ni tenía pensado qué es lo que me iba a encontrar en esta práctica. Sin embargo, de lo que más rescato es la implicación que tuvimos como alumnos al desarrollar todas las actividades, el darnos cuenta que el espacio del salón, el contexto de la escuela, es un contexto que no está aislado. Es un contexto en el que ahí se entretejen muchas otras situaciones que cada uno de los alumnos vive de forma distinta. La práctica de organizacional psicoanálisis fue un gran reto, ya no tanto de conocimiento, sino más bien de vocación, puesto que yo no quería esa práctica en un principio y terminé ahí por designios del sistema de la FESI. Entonces, ahí aprendí muchísimos conocimientos y muchísimas teorías y formas de aplicar que servirán y de verdad siento que van a marcar de gran manera mi desempeño profesional gracias al hecho de ver más allá de la propia universidad. Y es una gran experiencia y quisiera volver a repetirla. El cursar esta práctica representó un cambio de perspectiva, pues dentro de ella eliminamos ciertos tabús, ciertas representaciones que adquirimos en nuestros primeros años de la carrera acerca de las funciones del psicólogo en las organizaciones. Es no solo pensar en recursos humanos y búsqueda y selección de personal, es ir más allá. Al ser característico de este proyecto, su mirada de lo institucional como el escenario de un complejo entramado de relaciones intersubjetivas, es necesario convocar a la reflexión de aquellos fenómenos que se van construyendo y reconstruyendo en la vida diaria de los sujetos, retomando el planteamiento de Sirota, 1998, sobre los espacios culturales intermediarios como lugares posibles para pensar, reflexionar e ir tramitando la tensión, la angustia, la contradicción, la molestia, el temor, la confusión, la alegría, la satisfacción, los logros, etc., que a los sujetos de diversas organizaciones les ocurren a lo largo de los procesos que llevan a cabo para alcanzar sus objetivos. El grupo de reflexión con un enfoque psicoanalítico se ha constituido como la estrategia principal de formación e intervención debido a que se inscribe como uno de estos espacios intermediarios que ofrecen posibilidades para convocar y gestar lazos como potencia de acción colectiva para las propuestas que se generan desde los agentes de los grupos, organizaciones e instituciones. Mi experiencia con respecto al grupo de reflexión es una experiencia muy bonita. El poder hablar de diferentes temáticas, una cosa nos lleva a otra.
Y ahí damos cuenta precisamente como psicólogos que este dispositivo es muy importante, ya que puede ser aplicado en cualquier ámbito, llámese escuela, llámese familia, llámese trabajo. Siempre existe esta demanda de ser escuchado, aunque inconscientemente no lo decimos. Al estar en un grupo de reflexión, prácticamente salen todas aquellas temáticas, todos aquellos decires que no están expuestos. La verdad, muy recomendable. El grupo de reflexión como estrategia de formación requiere un dispositivo que conduce el docente para establecer las condiciones de igualdad para todos, en donde la escucha del coordinador implica una apuesta por dar un lugar a las palabras, sentires y expresiones de los integrantes, así como la invitación tácita a que escuchen cómo se van transportando sus palabras, deslizando significados, cómo se van cargando de sentidos, de resonancias, de efectos y afectos. Mi experiencia con los grupos de reflexión fue bastante agradable. La verdad es que, teniendo en cuenta la época, con todas las situaciones negativas a veces o desagradables que nosotros vivimos, tener la oportunidad de compartirlos con otras personas que experimentan cosas muy similares o incluso distintas te hace ver muchos puntos de vista que no te hubieras imaginado. Y ahora que estoy en prácticas como en social o en salud, es un conocimiento que solamente va evolucionando, porque siempre estoy volviendo a él. El grupo de reflexión para mí fue una oportunidad de acercarme a mis compañeros, sobre todo en esta época en la que es tan difícil formar vínculos. Fue un espacio de reflexión y de expresión, de sentirme acompañada al escuchar las experiencias y opiniones de mis compañeros que eran similares a las mías. Igualmente, mi formación como psicóloga me permitió desarrollar mi escucha, abrir mis perspectivas y ser más sensible a las diferencias de las experiencias y vivencias de cada uno. La movilización de significaciones, de ideas puestas en circulación en el grupo, van produciendo interrogaciones, las preguntas del por qué, de dónde vienen sus palabras, si tienen que ver con su historia, su memoria comprometida como herencia, como narrativa en la que la exterioridad social se hace presente y se juega en una matriz o red de imaginarios y significaciones que el espacio de reflexión permite visibilizar, así como la posibilidad de su trastocamiento. El docente apuesta por generar procesos de detenimiento, reflexión, pausa, resignificación, descubrimiento, asombro, sorpresa, que permitan un reposicionamiento subjetivo desde una perspectiva de compromiso ético que implica la responsabilidad hacia él y con los otros, asumiendo su posición y reposición de su propio destino. El trabajo en grupo de reflexión como experiencia adquiere un lugar central en la práctica. Con ella podemos seguir pensando, reflexionando y analizando algo que ya de sí se presenta siempre inédito, imprevisible, pero ahora con la irrupción de un fenómeno totalmente insospechado. El SARS-CoV-2 nos ha puesto en un reto y desafío. Estamos no solo ante la amenaza mortífera polisémica de la pandemia, sino también de una crisis económica, política, social y ambiental. El encierro, la interrupción de los espacios sociales, concentrarse todo en una continuidad espacial que fácilmente da pie a las tensiones, desesperación, agotamiento, cansancio y pérdida de sentido. Y la pregunta que nos obliga a plantear es, ¿qué función tiene la educación? ¿La universidad? Yo cursé la práctica de organizacionales de psicoanálisis en quinto y sexto semestre. Y para mí los grupos de reflexión fueron un espacio seguro que me permitió conocer mejor a mis compañeros y sentirme acompañada durante un año que ha sido tan cambiante y tan difícil para todos nosotros. Esta etapa, caracterizada por el colapso que conlleva el rompimiento del tejido relacional, nos permite comprender que los contenidos son el elemento aglutinador de la academia, pero su función no atraviesa por ellos, los rebasa. Pareciera ser que la academia se gesta en aquello que Hannah Arendt llama el estar entre. La formación atraviesa en la universidad por otras dimensiones que distan mucho de ser utópicas o ideales,
porque así como se da la constitución de los grupos, también se dan fracturas muy difíciles que implican las tensiones en las relaciones y la política del estar juntos. Respondiendo a la pregunta ¿qué fue el grupo de reflexión para mí? Fue un espacio en el cual podíamos dialogar y conocernos entre compañeros, ya que las condiciones que estamos viviendo ahora de la pandemia no nos lo han permitido. En mi formación como psicólogo creo que fue algo muy beneficioso, ya que me permitió ver cómo algunos temas aparentemente irrelevantes toman cierta relevancia, pudiendo observar y escuchar la subjetividad que se encuentran en estos. Estos elementos que componen la formación son frecuentemente eludidos y la carrera de psicología no es la excepción. Olvidamos que trabajamos con humanos y que bajo esta condición queda corto el esquema del conocimiento y la racionalidad, en tanto que opera en lo humano un principio de contradicción y heterogeneidad. El grupo de reflexión, en tanto que experiencia, genera ese espacio, sostenido en el decir y la escucha. Ese espacio que la psicología olvidó atender. Reflexión fue un espacio durante las clases en el que podíamos compartir buenas o malas experiencias, inquietudes, nuestros pensamientos respecto a diversos temas, sin ningún tipo de preparación previa. Esto me permitió reconocer la importancia de la escucha, ya que a nosotros nos sirvió en ese aspecto, más que esperar un consejo o ayuda directa. Es así como nos dimos a la tarea de gestar posibilidades otras de entrar en relación en las instituciones, aún a pesar o más bien precisamente por estar en pandemia. Se trata de generar las prácticas que sean necesarias para poder mirar las instituciones en el trabajo de las relaciones que se establecen en las diversas dimensiones sociales en grupo. Estamos hablando de una propuesta de viabilizar una experiencia de formación en este complejo contexto que, como todo desafío y riesgo, tendremos que asumir los vaivenes, ritmos, desbalances, inquietudes por los que puede atravesar el proceso de reflexión, pero siempre dará la oportunidad de poner en interrogación nuestro quehacer. Los docentes tendremos que afrontar que, como toda práctica, produce contrariedades que son justo la oportunidad para que opere un nuevo reordenamiento y replanteamiento. Con ello, es posible dislocar el lugar egocéntrico y el requerimiento de una dirección hacia los otros, lo que también puede producir dislocamiento en la posición del propio docente. Asumir y hacer frente a los impases que se presenten, así como vislumbrar posibles soluciones, es justo su carácter de autogestión en dicho espacio en comunidad. Por tanto, no pueden ser previstas de antemano, solo la apuesta a que desde el espacio se generen propuestas en colectivo. Las prácticas no pueden prometer resoluciones ni manuales ideales, sino compromisos y un permanente movimiento de reflexión y transformación a través de las propias experiencias vividas por los docentes, a lo que le corresponde una revisión permanente de las prácticas. Ok, muchas gracias. Pues miren, como les comentaba, es un material que elaboramos con los estudiantes de hace 2 generaciones y actualmente nos están acompañando estudiantes de esta generación. Entonces quisiéramos abrir un espacio para que en unos igual 3 minutitos, algo así, pudieran comentarnos cómo ha sido para ellos. Está aquí con nosotros Rogelio Morales, también está Tania Corona y Edson Torres, que ellos son estudiantes de la práctica de 5º semestre. Entonces, pues adelante, yo les cedo la palabra aquí a los jóvenes para que les comenten pues qué ha sido para ellos esta práctica. No sé quién quisiera empezar, Rogelio, Tania o Edson. Creo que Edson. Adelante, Edson, y después vamos viendo si Rogelio o Tania. Entonces, por favor, Edson. Muchas gracias, profesor. Bueno, la práctica ha sido bastante interesante. En un principio nunca me imaginé todo lo que íbamos a llegar a abordar. Llevar a cabo un grupo de reflexión implica mucha responsabilidad y sin duda un trabajo muy arduo. En un momento llegué a pensar que no lo iba a lograr, pero sin duda con el apoyo de los profesores, de la forma en la que me fueron enseñando e inculcando la materia y la forma de llevar el grupo de reflexión, me permitió pues saber abordarlo de manera correcta. El contactar con nuestros participantes fue una forma muy, no sé, es difícil de mencionarlo, ¿no? O sea, enriquecedora, sus experiencias, la forma en la que ellos nos hablaban, contaban sus situaciones, cosas que vivían,
llega a ser una parte que llega a involucrar demasiado al psicólogo y es muy pertinente abordar la práctica desde un aspecto más allá de solamente lo organizacional que implica el reclutamiento. Te permite también entender cómo se organizan las distintas instituciones u organizaciones. Entonces, a mi parecer, invito a todos mis compañeros a que se unan, a que estén atentos de la práctica. Sin duda, los profesores son muy buenos, te enseñan la mejor manera. Entonces, nunca duden de la forma en la que ellos les van a enseñar. Ellos siempre van a estar ahí para apoyarlos. Entonces, es una experiencia muy enriquecedora y sin duda alguna, algo que vale mucho la pena. Muchas gracias, Edson. Creo que Tania quiere comentar algo. Adelante, Tania, por favor. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Tania. Ok, pues no sé qué decirles. Pues básicamente la práctica organizacional desde el psicoanálisis, pues es una práctica que realmente no es nada de lo que uno espera, ¿no? O sea, uno llega con estas percepciones que pues ¿cómo decirlo? Nuestro desarrollo de los 2 años pasados, pues nos han inculcado, ¿no? Como la parte de recursos humanos, etcétera, trabajar con empresas. Pero siento que esta práctica nos ha dado como algo más allá, ¿no? Nos da una percepción que va más allá de lo que uno piensa. O sea, nos hace romper con todos estos estigmas, todas estas ideas dualistas entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y nos hace ver como que tenemos más oportunidad de análisis y de reflexión. Realmente esta práctica me gusta bastante y me ha ayudado bastante porque nos abre parámetros, ¿no? Siempre el profe Moctezuma y la profesora Sardel están como en constante cuestionamientos, ¿no? O sea, ¿qué te da pauta que pienses eso? O ¿por qué te estás yendo hacia este camino, no? O sea, siempre nos hace como ver cosas más allá de lo que uno a veces piensa, ¿no? Y eso me gusta bastante porque nos hace como romper con todo, ¿no? O sea, siempre le he dicho al profesor Moctezuma que tenemos como este boom porque no, o sea, uno viene con una idea y es que, ¿sabes qué? Es que las cosas son como de esta forma, lo complementas con textos, etcétera, etcétera, pero el profe nos hace cuestionarnos más allá, ¿no? O sea, sí, el autor dice esto, ustedes, pero su experiencia o su forma de implicación o qué los atraviesa para que digan eso, ¿no? Entonces me gusta, o sea, realmente esta práctica me gusta bastante porque nos lleva a un análisis aún mayor del que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Nos hace quitarnos esto de entre lo bueno, lo malo, quitarnos de entre fuerzas unas dos posturas, ¿no? Y también nos quita sobre todo esta palabra de la neutralidad, que es como mi favorita y la que más se me ha grabado a mí en esta práctica. También nos ha implementado, o bueno, nos ha enseñado bastante lo que es la parte de grupo de reflexión y en este semestre, que ya después espero el profe se los explique ya bien a fondo. Pero pues siento que el grupo de reflexión también nos ayudó bastante porque nos hizo ver como todas estas cosas que siempre abundan, ¿no? Son estos fantasmas, estas cosas que están ahí, pero que quizás a veces no se percatan o no se da como este interés para dentro de las intervenciones, ¿no? Entonces, no sé, realmente yo estoy, como que esta práctica me ha llevado a un nivel de análisis más allá del que uno está acostumbrada y realmente, como les digo, o sea, no es algo que pues uno conozca o de lo que uno está acostumbrado. Va a haber muchas veces en las que estén como de, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué tengo que ir hacia esa dirección, no? Pero realmente cuando uno indaga y se da cuenta que hay más allá de lo que uno está acostumbrado a ir, pues obviamente todo es incluso mayor y te das cuenta como que todo tiene sentido, ¿no? O sea, ¿por qué las cosas pasan? ¿Por qué pasan? O incluso no es incluso el por qué. O sea, no nos importa el por qué, sino el por qué es necesario saber el inicio del por qué, ¿no? Y pues ya eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Tania. Y Rogelio. Adelante, Rogelio, por favor. Pues retomando un poco lo que han dicho mis compañeros, efectivamente cursar organizacional es toda una experiencia, pues uno de inicio diría que únicamente organizacional se limita a las empresas y esa no es la verdad. Organizacional es algo mucho más extenso y cuando lo estudias bajo la perspectiva psicoanalítica puedes llevarte una sorpresa muy grande. A lo mejor puede que la terminología sea demasiado extensa o muy redondeante en un solo aspecto, pero si te detienes aunque sea un poco a pensar lo que estás aprendiendo, incluso llegas a cuestionar el hecho de ¿qué estoy haciendo yo como individuo? ¿Qué estamos haciendo todos como sociedad? ¿Cómo estamos fungiendo? ¿Está bien lo que hacemos? ¿Está mal? ¿O qué está ocurriendo?
¿Por qué será que cuando detectamos algo que probablemente no nos beneficie, lo pasamos como si fuera algo normal? Y pues debo decir que la práctica en ese aspecto ha cambiado mucho mi perspectiva con respecto a los grupos que existen. El grupo de reflexión es definitivamente muy útil porque, como se lo habían planteado, en algún momento todos necesitamos ser escuchados. Y pues es muy importante jamás quedarse callado. Si tienes algo que decir, es mejor que lo digas. Y pues si hay algo que puedo decir respecto a la práctica, es la siguiente frase que un profesor en CCH Azcap, en la UCALPA, me enseñó a la hora de elegir psicología como mi carrera. Y es, todas tus creencias tienen y deben ser cuestionadas. Gracias. Ok, ok. Muchas gracias, Rogelio, Tania, Edson. Pues la verdad es muy interesante escucharlos, lo que van planteando. Y bueno, yo no quisiera como robar más tiempo. Me parece que todavía tenemos aquí algunos minutitos. Justamente Sardel estaba ahí complicándose un poco para ver si alcanzaba a llegar. Afortunadamente sí alcanzó a llegar, entonces pues yo mejor cedo la palabra para que igual Sardel si quisiera comentar algo en estos minutos que nos quedan todavía. Pues, hola, mucho gusto. Muchas gracias por estar todos presentes. Falta Quetzali, que está en estos segundos entrando a la liga. Yo nada más quisiera decirles que para el grupo, lo que es Esmeralda, Mocte, Wendy y yo, ha sido todo un desafío, porque pasar de lo presencial al Zoom y por toda la situación tan complicada, desde lo estructural hasta lo más singular, como los tremendos sismos que hemos pasado, interiores, exteriores, ha sido todo un reto, tanto a los estudiantes como para nosotros, estar construyendo formas con las que podamos ir sorteando, y a todos los estudiantes les he dicho, es nuestra época, es el tiempo, es nuestro desafío y tenemos que construirlo. Y me está diciendo a Quetzali que no tiene internet, que por eso no ha podido entrar. Pues mil disculpas, parece que solo tenemos un minutito. Les agradezco mucho, pero ha valido la pena todo este desafío y este reto. Muchas gracias a todos los jóvenes que están participando. Muchas gracias. Gracias a la mesa, sin duda un excelente trabajo, y de los compañeros que han presentado, todos en general la apuestan justamente a un trabajo de escucha. Bien, vamos a pasar a la sección de preguntas, entonces le pediré a Josué nuevamente si me puede pasar las preguntas para darles lectura. Ok, bueno, aquí están algunas de las preguntas. Dice Valentina GH, ¿qué literatura recomiendan para una primera aproximación del psicoanálisis? Yo diría que una primera lectura así importantísima es El malestar en la cultura de Sigmund Freud. Sí, coincido totalmente. Bueno, además de esa lectura de Freud, o sea, creo que en principio hay que leer a Freud, y siempre hay que volver a Freud de alguna manera. Yo siempre ubico un texto muy, digamos, didáctico de parte de Freud, que son las 5 conferencias de psicoanálisis. Me parece que ahí Freud es muy esquemático y hasta ese momento tiene trabajadas varias cosas. Luego todavía no viene un cambio en la teoría cuando introduce la pulsión de muerte, pero hasta ese momento es muy interesante, esquemático. El malestar en la cultura también. Otro que se llama, por ejemplo, Esquema del psicoanálisis, que ese ya es un Freud último, ¿no? 1938, algo así. Entonces, ese. También de Lacan, por ejemplo, el seminario 1, el seminario 5, cualquier texto en realidad de Lacan es muy complejo, ¿verdad? Pero bueno, ese es un Lacan interesante. El de la familia también de Lacan, que es un Lacan todavía más, bueno, de otro momento muy, muy primario, ¿no? Y algo que he escuchado de algunos colegas con los cuales coincido es que de alguna manera que uno tome un texto de psicoanálisis cualquiera, eso ya va a empezar a movilizar preguntas, incertidumbres y un deseo de saber, ¿no? Y entonces uno también se va gestando un camino para aproximarse. Entonces, bueno, eso agregaría yo. Bueno, paso a la siguiente pregunta.
¿Creen que el fuerte de la teoría está en el ámbito clínico o también está en el educativo? Bueno, es que no hay una teoría psicoanalítica educativa, o sea, el aspecto, por eso, por ejemplo, se llama la tradición, psicoanálisis y teoría social, ¿no? En los ámbitos donde está el psicoanálisis, bueno, partimos, pues sí, en parte del aspecto clínico, de las particularidades clínicas, y luego ahí en el ámbito clínico, en el ámbito educativo, no hay como tal una teoría psicoanalítica educativa, o no que yo conozca. Y bueno, habrá distintas variaciones en social, en organizacional, ¿no? Donde se introduce este diálogo con la teoría social. O sea, el psicoanálisis tiene una teoría social, pero también hay otras que contribuyen a la práctica psicoanalítica en estos ámbitos. Entonces, el fuerte de la teoría, bueno, no sé, un poco tanto clínico, sí, pero en diálogo con la teoría social, no sé. Eso es lo que puedo decir, no sé, Abraham. El fuerte, ¿verdad? ¿Dónde está lo central? Bueno, pues creo que lo central está en torno del sujeto. Pensar al sujeto. Lo que va a hacer Freud y lo que va a hacer Lacan es hablar del sujeto. Desde cualquier posicionamiento que se tome, habría que pensar cómo concebimos al sujeto, ¿no? Y luego, bueno, cada uno de los campos tiene diferentes líneas que lo atraviesan y de derivación, incluso la clínica misma, porque la clínica misma tendrá que discutir un conjunto de problemáticas que atraviesan otros saberes, y entonces ya no estamos solo en el campo estrictamente solo técnico-clínico, sino estaríamos en el campo de la filosofía, ¿no? En el campo del lenguaje, etcétera, en el campo de la lógica. El psicoanálisis dialoga, no es que adopte los puntos de vista de otras miradas, sino que los pone a trabajar. Si toma un concepto de Hegel o de verdad o de la historia o de la sociología, cosa que pasa con frecuencia, es para repensarlo, etcétera. Entonces el fuerte es el abordaje del sujeto, y de algún modo en las prácticas de educación es lo que hacemos, pensar primero al sujeto y luego lo vamos como tratando de vincular, como decía antes, con la familia, ¿no? La función paterna, el lugar de la madre. Y bueno, empezamos ahí ya a desgranar un conjunto de conceptos. Entonces, aún en el campo de la clínica, también se tiene que hacer una excursión. Julio César pregunta, ¿cómo se favorece el que los sujetos reestructuren su demanda? Es una pregunta muy seria, que se tendría que tomar desde diferentes lados, ¿no? En principio, no se tendría que tomar desde el lado que un autor plantea como el paradigma de la modernidad, que es un paradigma positivista, que es un paradigma utilitarista, pragmatista, funcionalista, mercantilista, que sería problema, solución, como si tuviéramos que responder directamente. No se puede responder directamente. ¿Cómo? Es buena pregunta, pues es una gran pregunta clínica que hace a todo el análisis, a todo el proyecto analítico, ¿no? Todo el trabajo empuja hacia la generación de un movimiento en el sujeto, ¿no? A una suerte de destitución inicial de esos lugares, pero depende mucho también de los recursos que cada sujeto tenga. Si la esfera imaginaria tiene más predominancia, si la esfera de la angustia o la esfera de lo, digamos, de lo simbólico tiene mucha más presencia, entonces eso va a repercutir. Ahora, si nos estamos refiriendo a una práctica en concreto, que fue la que nosotros expusimos acá y que se puede contestar desde las demás tradiciones, bueno, la pregunta variará, la respuesta variará,
porque es como la intención de generar una pregunta que el sujeto se pueda plantear sobre lo que le pasa, esperando en el mejor de los casos que se pueda al mismo tiempo plantear, generar un nuevo lugar respecto de eso que encontró en esa pregunta o eso que se va formulando en esa pregunta, pueda encontrar un deseo de saber, un deseo de ir hacia allá. O sea, no es generar esa demanda, no es el resultado de una intervención técnica solamente metódica, sino tiene mucho que ver con el lugar del sujeto, etcétera. Es difícil contestar eso así en pocas palabras, ¿no? La siguiente pregunta que hace Julio César es, ¿se podría decir que entonces se trabaja de manera individual o también se pueden hacer intervenciones grupales? Pues creo que esa es una pregunta casi para nosotros, ¿no? Los que trabajamos en grupos, los que no trabajamos obviamente en la clínica, pero aún dentro de la clínica existe la terapia de grupo, ¿no? Sí, por supuesto, las herramientas teórico-metodológicas que tenemos nos dan posibilidad de intervenir en grupo. Y bueno, pues algo que decíamos hace un rato es que este sujeto con el que nosotros trabajamos es un sujeto social, no es un sujeto individual. Y entonces eso pues abre todas estas posibilidades, claro. Paso a la siguiente pregunta. Karen Victoria pregunta, bueno, es un comentario con pregunta. ¿Hay una limitante del psicoanálisis a partir de qué edad del sujeto o del niño se puede realizar un psicoanálisis? Pues Melanie Claire lo hacía con niños muy pequeñitos, ¿no? ¿Ves? Pero sí, adelante, Adrián. Pero se puede trabajar con niños muy pequeños. Bueno, eso también supone como una formación específica. La pregunta me da pauta para pensar que muchas veces desde la psicología, desde la formación psicológica, hay una especie de implícito, ¿no? De que al salir de la carrera uno ya puede trabajar clínicamente con los niños, así como simplemente por el hecho de verlos ingenuos, alegres, qué sé yo, en movimiento uno ya puede hacer cosas. O por el hecho de que sabemos algo de juego, o porque sabemos algo de pruebas psicológicas, o porque ya podemos intervenir, ¿no? El análisis con niños es una cuestión muy seria. Leía el otro día de una entrevista de un físico de gran nivel que decía que los niños, conforme se van haciendo adultos, como sabemos, van perdiendo la capacidad de pregunta, ¿no? Y entonces decía el físico, para recuperar las preguntas de los niños que se formulan alrededor del universo, etcétera, decía, hay que madurar hacia la infancia, decía ese físico. Tenemos que madurar hacia la infancia, es decir, hay que tomar a la infancia en serio. Se requiere una formación mucho más especializada para trabajar con niños. No es por desanimarlos, pero por eso nosotros decíamos que en educación lo que hacemos es aproximarlos al campo, como desde la sutileza de la clínica, desde la sutileza del abordaje, más que una intervención propiamente psicoanalítica, digamos, terapéutica, entre comillas, ¿no? Más que cura, es sensibilizar a los estudiantes de psicología a que se aproximen a la teoría del sujeto y a partir de ahí se forme en ellos el deseo de saber más acerca del sujeto. Es lo que yo podría decir ahora. Bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta y última de Josué Salvador. Dice, ¿el uso de la narrativa puede considerarse como una herramienta pedagógica, clínica y de investigación desde la tradición del psicoanálisis? Me parece que la pregunta es porque Sofía estaba hablando acerca de la narrativa como una de sus herramientas. Bueno, la narrativa depende un poco, ¿no? Porque no tiene un enfoque narrativo el psicoanálisis. Para eso hay
Pienso ahora mismo, por ejemplo, en una forma de intervención, me parece desde la psicoterapia sistémica, me parece, que es la terapia narrativa, ¿no? Es lo que ahora viene a mi mente, pero en realidad creo que más bien tiene que ver con el análisis del discurso. Parte del análisis del discurso es ubicar qué estilo de qué manera se presenta ese discurso, ¿no? De manera narrativa, descriptiva, etcétera. Entonces, no es como tal la narrativa en sí, sino como considerada como un estilo dentro del análisis del discurso, y más que una herramienta psicopedagógica, en todo caso es una herramienta de análisis, ¿no? Es como una manera de poder analizar el discurso, cuando en esta práctica en particular, porque creo que sí fue cuando Sofía comentaba, hacemos las entrevistas, bueno, en su momento se hace la entrevista, se hace la transcripción y se hace el análisis de esa entrevista, y una forma de hacerlo es mediante el análisis del discurso. Por ejemplo, nos hemos valido a veces del texto de Hans Zettel de análisis discursivo, muy complejo, pero muy interesante, donde nos va ubicando distintos tipos o distintos niveles del análisis, perdón, del discurso, ¿no? Entonces, tendría que ver un poco más con eso, más que una herramienta psicopedagógica. Entonces, si se quiere, es una herramienta, digamos, metodológica, ¿no? Toda vez que también, bueno, hagamos sus precisiones entre metodología, técnica, ¿no? Lo cualitativo o no, aquí en psicoanálisis, entonces... Algo que hay que diferenciar entre las aproximaciones lingüísticas, por ejemplo, sociolingüísticas, psicolingüísticas, otras aproximaciones de orientación lingüística, que la aproximación del psicoanálisis al lenguaje. Porque tiene que ver, en psicoanálisis tiene que ver con la lectura de las formaciones del inconsciente a la Freud, o desde Lacan tendría que ver con una lectura de los significantes que constituyen al sujeto. Es decir, no es pura narrativa, no es pura historia de vida, no interesa el contexto per se, sino cómo el sujeto se coloca frente a la demanda del otro, la angustia del otro, el deseo del otro, etc. Es decir, hay una visión radicalmente diferente entre las aproximaciones lingüísticas, aunque sea de Foucault o de quien sea, respecto de la lectura que hace el psicoanálisis en torno al discurso, ¿no? La teoría del significante, entonces, en Lacan es la orientación para esta perspectiva de la cual nosotros partimos, ¿no? No es una lectura sociológica del discurso. Ahí está Sofía, ella creo que puede decir también más cosas. No, solo muy bien, está excelente, me das pauta, Abraham. Yo quisiera solamente remarcar que en psicoanálisis el discurso no son las palabras, el discurso va más allá de las palabras. Las palabras son los significantes, ¿verdad? Pero el discurso es algo que se articula de otra manera. Digamos, más que darles ahorita una teoría de cómo se articula el discurso, quiero destacar que nosotros podemos encontrar como cierto patrón que insiste en la posición del sujeto frente al otro, ¿no? Y esto es lo que nos permite, pues, dar cuenta de su discurso, pero no como para crear un diagnóstico y decir el discurso de este niño es el discurso de la amargura o el discurso victimizado o cualquier otro discurso, ¿no? No buscamos caracterizar el discurso, ¿no? Buscamos reconocer el discurso, que quiere decir encontrar esa forma en que se coloca el sujeto frente a todo esto que señaló muy acertadamente Abraham, ¿no? De manera que no confundamos, pero claro, es interesante saber cómo se dirige el niño al otro, cómo se ofrece al otro. Yo recuerdo un caso muy concreto de una niña
que en tono de reproche me dijo que su papá le había pegado a su hermano porque reprobó. Y luego agregó, y a mí no me dijo nada, no me hizo nada. Pero esto no era con orgullo, estaba enojadísima porque el papá a ella no le dio nada por haber reprobado, ¿no? Fíjense, cosa paradójica, uno diría, uy, pues ha de estar feliz esta niña, ¿por qué no le hicieron nada? Pues todo lo contrario, ¿no? Pero esto no solo se deduce del tono que empleó la niña, sino de que ya habíamos hecho un trabajo en donde ya habíamos visto cómo se repetía insistentemente esta posición en la que ella se exponía, parecía casi algo masoquista, esta posición en la que se hacía castigar, o en los casos de bullying, ¿no? Donde uno dice, a ver, y aquí tenemos a un niño que se queja de estar siendo bulleado. Bueno, sí, y entonces la pregunta es, ¿y cómo se hace bullear? Y claro, si uno analiza el discurso en esa perspectiva, tomando eso como un eje, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Y no solamente que los otros le hacen cosas al niño, sino que el niño se hace maltratar. Y habría que ver por qué, y habría que ver de qué se trata. Claro, eso ya nos lleva mucho más lejos. Y detectar esto finamente en la clínica, pues es también una gran dificultad en esta escucha. Por eso siempre acompañamos a los estudiantes, supervisándolos, leyendo con ellos las entrevistas, buscando eso que insiste. Entonces, el discurso es algo que va más allá de las palabras. Bueno, nada más quería agregar eso. Por ejemplo, el síntoma. El síntoma dice, claro, más allá de las palabras. Exacto. Por eso Lacan va a decir en algún momento que se trata también de un discurso sin palabras. Yo lo dejo ahí, suena un poco como provocativo, no vayan y corran y digan, ay, que los psicoanalistas dijeron que hay discursos sin palabras. No, no es eso. Es que el síntoma habla. Que el síntoma habla, el goce, la historia, esto que decía Sofía, cómo en los actos hablamos más allá de lo que decimos. Decimos más de lo que decimos más de lo que queremos decir y al mismo tiempo también decimos menos de lo que quisiéramos decir. Es complicado. Y no sabemos lo que decimos también, ¿no? Sí. Desde el punto de vista del ser, ¿no? Sí, y esto se diferencia radicalmente de un abordaje de tipo sociolingüístico, para decirlo así ampliamente. Claro. Bueno, ya para terminar y no se diga del silencio, ¿no? ¿Qué dice el silencio? Claro. Bueno, esa era la última pregunta. Yo creo que podemos cerrar la sección de preguntas.